Hola, buenas tardes. Soy la doctora Guadalupe Pérez Hernández. Soy pediatra especialista en endocrinología y les voy a presentar el tema signos clínicos tempranos y diagnóstico en hipotiroidismo congénito. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Para empezar, ¿qué es el hipotiroidismo congénito? Se refiere a la disfunción del eje hipotálamo-hipófisis tiroides, que es el encargado de la producción de hormonas tiroideas desde la etapa inútero, que resulta en una producción insuficiente de hormonas tiroideas y por lo tanto, pues todas las manifestaciones que pueda presentar esta deficiencia en un feto. Es una de las enfermedades metabólicas congénitas más frecuentes. ¿Y por qué su importancia? Porque es la primera causa de retraso mental prevenible. Se debe a una ausencia parcial o completa de la glándula tiroides o también a una alteración en la función hormonal, tanto en la síntesis, en su función, en su metabolismo. La epidemiología es variable a lo largo del mundo porque esto depende de factores ambientales, genéticos, entonces varía mucho la incidencia. En Latinoamérica en 2024 se reportó una incidencia de 1 por cada 1.200 a 2.500 recién nacidos vivos y en México en 2023 se reporta 1 por cada 2.108 recién nacidos vivos, muy parecida. Vamos a hablar un poco sobre anatomía. El eje hipotálamo hipófisis tiroides es el que se encarga de la producción como tal de las hormonas tiroideas. A nivel del cerebro tenemos estas dos estructuras que son el hipotálamo y la hipófisis. En el hipotálamo se produce la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, y esta se dirige a estimular la zona anterior de la hipófisis para producir tirotropina o TSH. Esta a su vez va a ir dirigida hacia la glándula tiroides. Todos tenemos glándula tiroides en la parte anterior de nuestro cuello y esa va a estimular la producción de las hormonas tiroideas, que son la T3 y T4. Todo esto pues normalmente se mantiene en un equilibrio donde las hormonas tiroideas contrarregulan la propia producción, entonces se dirigen hacia el cerebro, al hipotálamo, a la hipófisis, para solicitar más o menos dependiendo de los niveles circulantes que haya en sangre. Estas pues van a ir a los tejidos ya a hacer sus efectos metabólicos como tal. Ahora, a nivel de la glándula tiroides, pues vemos esto es un folículo tiroideo, estas son células foliculares y aquí es en donde se da la producción de la hormona tiroidea. Aquí vemos una vista todavía un poco más profunda a lo que es el folículo tiroideo, en particular a la célula tiroidea, es en donde se producen las hormonas y aquí vamos a ver. Aquí está el vaso sanguíneo, está el yodo. El yodo es indispensable para la producción de hormonas tiroideas, entonces todo inicia con la entrada de yodo hacia el citoplasma de la célula folicular. En el citoplasma vemos que también se está produciendo esta proteína que se llama tiroglobulina, es indispensable. La tiroglobulina y el yodo salen hacia el coloide, que es esta parte del centro, y en el coloide se da la oxidación del yodo. El yodo oxidado se puede unir a los residuos de tirosina de la tiroglobulina. Aquí ya se ve, están yodados esos residuos y esos pueden entonces formar moléculas que se llaman monoyodo, diyodo, tirosina, ¿sale? Que son esas tirosinas yodadas. La tiroglobulina con sus residuos yodados de tirosina entran por endocitosis nuevamente al citoplasma de la célula folicular y aquí sufren proteólisis. ¿Qué significa? Se rompen y de esa manera se permite que se conjunten dos diyodos, perdón, para hacer T4 o dos monoyodos hacen pues un diyodo o un diyodo con un monoyodo pues nos da T3. ¿Sale? Entonces tenemos al final T1, T2, T3 y T4. Todas estas van a salir hacia la circulación junto con tiroglobulina. Parte del yodo también de aquí puede reciclarse para continuar con este proceso. La función de las hormonas tiroideas, pues es a nivel de muchos órganos, es muy extensa, es muy importante. Los receptores de la célula, perdón, los receptores de la hormona tiroidea están adentro de la célula, son receptores que se encuentran en el núcleo.
Normalmente, pues como les decía, sale T3 y T4 hacia la circulación, entran a la célula, la que finalmente hace el efecto es la T3, adentro de la célula, la T4, se convierte en T3 por desyodinasas o desyodasas, y bueno, ya a nivel, del núcleo es donde tienen sus funciones. Una de las principales funciones y que compete al tema totalmente es el desarrollo del sistema nervioso central. Las hormonas tiroideas, empiezan su producción más o menos como entre la semana 16, aproximadamente como entre la 10 y la 12 ya tenemos glándula tiroides, pero todavía no produce adecuada cantidad de hormona tiroidea. Más o menos como en la semana 16 es que ya empieza la producción y hasta después de la semana 20 es que ya se tienen niveles adecuados de hormona tiroidea como para producir efectos. Entonces, antes de ese tiempo dependemos totalmente de la mamá, de que esté en adecuadas condiciones, que nos esté aportando adecuada cantidad de hormona tiroidea. En el sistema nervioso central, pues participan las hormonas tiroideas en la proliferación, diferenciación, en la migración y en la mielinización. Entonces, son imprescindibles durante el periodo gestacional. Participan también en la regeneración del músculo, en la contractilidad, metabolismo de lípidos, de carbohidratos, en la producción de calor a nivel del tejido periférico, en la contractilidad cardíaca, son inotrópicos, cronotrópicos positivos, disminuyen las resistencias vasculares, mejoran la función diastólica, eliminan agua libre a nivel del riñón, crecimiento del hueso, participan para que haya una adecuada función de las hormonas sexuales, el crecimiento de los anexos, que es la piel, perdón, de la piel y de los anexos, el cabello, las uñas y adecuada función glandular en la piel a nivel de las glándulas sebáceas y sudoríparas. Es importante clasificar el hipotiroidismo congénito, porque esto nos orienta sobre la posible etiología. Por localización se puede clasificar en primario, secundario y terciario. Primario es cuando afecta a la glándula tiroides. Secundario cuando afecta a la hipófisis. Y terciario cuando afecta al nivel más alto, que es el hipotálamo. Ahora, por duración también es importante clasificarlo, puede ser transitorio o permanente. Transitorios son pues alteraciones que no, que pueden remitir con el tiempo. No necesitan tratamiento muy prolongado. Generalmente si se extiende por más de un mes, pues sí se les da tratamiento. Ya después se revalora si sí se puede suspender el tratamiento o no. Pero en el permanente son condiciones que ya son irreversibles, donde va a necesitar tratamiento de por vida. En cuanto al hipotiroidismo permanente, tenemos dos posibles causas. Lo más frecuente es que sea disgenesia. Eso se refiere a alteraciones anatómicas de la glándula. Lo más común es la ectopia. Ectopia es que la glándula tiroides está fuera de su lugar. Generalmente está un poco más hacia arriba. Sale casi siempre está debajo de la lengua porque la migración durante la embriogénesis es desde arriba. Entonces, en ese trayecto se queda, vía conducto tirogloso y algunas otras cosas. Agenesia es cuando no tenemos glándula tiroides, también se le llama atireosis, e hipoplasia es cuando la glándula está más chiquita de lo normal. Todas estas, pues obviamente causan en mayor o menor medida deficiente producción de hormonas tiroideas. La dishormonogénesis, por otro lado, son alteraciones propiamente en la producción de las hormonas. Puede ser que anatómicamente la glándula esté bien, pero que haya problemas en los receptores, en las enzimas, en las proteínas que evitan que se dé una adecuada producción de hormonas, incluso en los receptores, y no pueden hacer su efecto o no es sensible a la glándula, a la TSH, etcétera. En cuanto al hipotiroidismo transitorio, hay que tomar en cuenta si el recién nacido es a término o prematuro para poder orientarnos sobre posibles etiologías. En el recién nacido a término, lo más común es la deficiencia materna de yodo, por lo que ya vimos, yodo es indispensable para la producción de las hormonas tiroideas. La mamá con hipo o hipertiroidismo también, generalmente, pues cuando están descontroladas de cualquiera de las dos cosas o
cuando hay paso de anticuerpos inhibidores del receptor de la TSH, eso también puede generar un hipotiroidismo transitorio. En estos casos, si tenemos el antecedente de que la mamá estuvo descompensada durante el embarazo, hay que volver a repetirle los estudios al bebé porque esto generalmente se quita, ¿sale? 2, 4 semanas, en ciertas ocasiones sí puede tardar meses y en esos casos habrá que suplementar al bebé con hormona tiroidea, pero hay que revalorar. El uso de antisépticos yodados también es muy importante. Afortunadamente ya no es una causa común, pero hay que tener en cuenta que cuando tenemos un exceso de yodo circulando, eso bloquea la producción de hormonas tiroideas. Podríamos pensar que sería al contrario, ¿no? Si el yodo es indispensable para producirlas, pues que si tenemos más se produzcan en mayor cantidad, pero en realidad no, se bloquea la glándula. Entonces nos puede dar un hipotiroidismo transitorio. Por lo tanto, prohibido pues utilizar como antiséptico el isodine, por ejemplo, o algún otro antiséptico que esté yodado o en el bebé. Cuando le vayamos a realizar algún procedimiento, por ejemplo, en el cordón umbilical, no se puede asear con yodo. En el prematuro, por otro lado, puede ser por inmadurez en el eje hipotálamo hipófisis tiroides, puede ser porque no haya una adecuada producción de hormonas tiroideas o también porque el sistema de retroalimentación no funciona, no es tan sensible, pues toda la vía, entonces hay como un aumento de TSH compensatorio que esto se puede detectar en el tamiz como un hipotiroidismo cuando en realidad no lo tiene. Entonces, ya vamos a verlo después, pero en el prematuro hay que repetirle su tamiz también. Uso acelerado de hormonas tiroideas también porque están bajo una situación de estrés, están necesitando grandes cantidades de hormona. Otros defectos en la función tiroidea que se pudieran encontrar al nacimiento son, por ejemplo, el hipotiroidismo subclínico, que se refiere a una situación como compensada, por así decirlo, donde tenemos una elevación de la TSH con T4 y T3 normales. Entonces, en estas condiciones, pues no le damos tratamiento a menos que la TSH esté muy alta o que el niño esté muy sintomático. Estos casos ocurren, por ejemplo, cuando tenemos ectopia tiroidea, o en algunas otras condiciones, pero si nos encontramos ante un caso de hipotiroidismo subclínico, hay que darle seguimiento. El síndrome de eutiroideo enfermo se refiere a condiciones en las que pacientes que están muy delicados, que están bajo una situación de estrés muy importante, empiezan a presentar alteraciones en el perfil tiroideo, donde, por ejemplo, las T3 y T4 bajan y la TSH se encuentra normal. Eso es como un mecanismo compensatorio del cuerpo al exceso de estrés y es como para ahorrar energía. Entonces, a estos pacientes no les damos tratamiento, esto remite solo. Una vez que se estabiliza el paciente, se normaliza toda la función tiroidea. Nada más aquí sería importante, pues sí, monitorearlo. El hipotiroidismo primario de inicio tardío es, por ejemplo, lo que pasa en los prematuros, en donde pueden tener una elevación tardía de la TSH o en ciertos casos en donde empieza a haber como un defecto en la producción de hormonas tiroideas que es progresivo y que al final nos desencadena hipotiroidismo. Esto pasa también en ciertos síndromes, como por ejemplo en el síndrome de Down, el síndrome de Williams, el 22q. Los datos clínicos tempranos de hipotiroidismo congénito. Afortunadamente, en la actualidad no es tan común encontrar un recién nacido con datos característicos de hipotiroidismo congénito. En la actualidad se refiere a que solo el 5% van a tener signos o síntomas al momento de nacer, ¿sale? Y esto es debido completamente a que no hubo un buen aporte de hormona tiroidea por parte de la mamá. Si el bebé tiene algún defecto en su glándula tiroides, de los que ya comentamos, generalmente durante el embarazo se compensa, la mayoría, se compensa con el aporte materno. Tal vez sí tenga uno que otro dato, pero no son datos graves. Ya un dato grave sí o sí significa que la mamá no tuvo buen aporte hacia su bebé. Datos que podemos encontrar cuando nace el niño son muy inespecíficos.
Generalmente pues son niños de peso normal, tienen letargo, hipotermia, hirsutismo en la frente, que significa la frente está peludita, hernia umbilical, piel marmórea, retraso en la primera evacuación, recordando que la primera evacuación puede tardar hasta 24 horas, la primerita, succión débil, bradicardia y las fontanelas amplias. Ese tal vez sería uno de los más característicos. Y sobre todo la fontanela posterior. No es específico patognomónico de hipotiroidismo congénito, pero sí nos obliga a buscar diferentes alteraciones. Entonces, una fontanela posterior mayor a 0,5 centímetros, hay que buscarlo. Si no lo diagnosticamos a tiempo, no le damos tratamiento oportuno, después del primer mes de vida empiezan las manifestaciones. De igual manera, si el hipotiroidismo propiamente pues viene de una alteración del bebé, la mamá sí tuvo adecuada producción y aporte de hormona tiroidea durante el embarazo y el problema es del bebé y no lo sustituimos a tiempo, es que empieza de manera ya tardía a manifestarse. Ahora sí vienen los datos típicos. Empieza a haber una fase mixedematosa, esto porque empieza a haber acúmulo de polisacáridos, condroitinsulfato, ácido hialurónico, se retiene agua, entonces eso nos da una fase tosca, como podemos ver. Tiene la piel gruesa, está el puente nasal ancho, la lengua grande, eso se llama macroglosia, los labios anchos, pueden tener este mismo mixedema en lo que es la laringe y nos da el llanto ronco característico. Hipoactividad, somnolencia, succión débil, pueden tener bocio. Cuando se trata de dishormonogénesis, dificultad para ganar peso, aquí ya se empieza a ver, y para crecimiento también, constipación o estreñimiento, ictericia prolongada mayor a 15 días, piel seca, moteada y las fontanelas amplias que ya habíamos comentado. Aquí se ve muy bien su hernia umbilical, que pues también es muy característica. Si no le damos tratamiento o permanece descontrolado, las manifestaciones tardías ya son las típicas de una persona con hipotiroidismo. Vemos la fascia mixedematosa, el puente nasal, vemos los labios, la lengua. Ya es un niño con la piel seca, moteada, gruesa, el llanto ronco, la voz también. La fascia mixedematosa, macroglosia, retraso psicomotor, aquí ya es muy evidente la talla baja, hipotonía, hernia umbilical, implantación baja del cabello, intolerancia al frío y datos pues que son también muy característicos, la caída del cabello, el cabello se ve seco, quebradizo y las uñas también se quebran con mucha facilidad. El diagnóstico bioquímico inicial es a través del tamiz metabólico. Entonces, importantísimo el tamiz metabólico que se le realice a todos, que se realice de la manera adecuada. En México, el tamiz metabólico para hipotiroidismo congénito mide TSH. Entonces, eso nos limita un poquito porque, por ejemplo, en patologías o en un hipotiroidismo central, en donde la TSH va a estar bajita o la TRH va a estar baja y no va a estimular a la TSH, pues el diagnóstico del tamiz sería un falso negativo, ¿no? Porque no va a detectar el incremento de TSH, que es lo que hace el tamiz. Entonces, bueno, tiene sus limitaciones. Lo ideal sería pues medirlo junto con T4. Ya hay tamiz que miden T4, pero el público mide solo TSH. Este se realiza entre el tercer y el quinto día de vida. Aquí se pueden ver las zonas en donde es lo ideal pues tomar la muestra y la toma correcta de la muestra. Antes se recomendó en algún momento que se podía tomar de sangre del cordón umbilical y se hizo pues la iniciativa como de tomarles el tamiz a todos los pacientes antes de su egreso hospitalario. Pero bueno, esto tiene sus inconvenientes porque al momento del nacimiento hay un incremento de TSH que es como por el estrés. Entonces se detectaba como falsos positivos, muchos falsos positivos. Entonces por eso es que se recorre hasta a partir del tercer día de vida, pero también no prolongarlo mucho porque lo que queremos es un diagnóstico temprano y un tratamiento lo más pronto que se pueda.
Los casos sospechosos, todo tamiz que nos resulte sospechoso, que eso significa un incremento de TSH por arriba, pues de 10, depende del método de laboratorio que se utilice, este, se tiene que reportar de inmediato y tenemos que empezar a darle pues el seguimiento que se requiere. Se tienen que repetir en casos especiales. Por ejemplo, si nos sale sospechoso, pues hay que repetirlo, sería lo ideal. En caso de pacientes prematuros menores de 33 semanas, por lo que ya comentamos de la inmadurez del eje y de la elevación tardía, en esos pacientitos sospechosos de ciertos síndromes, pues también en pacientes graves, también en gemelos y sobre todo si son del mismo sexo, también está recomendado y en aquellos pacientes con peso bajo, peso menor a 2.5 kilos. Aquí nos muestra la toma adecuada del tamiz metabólico, como debe de ser. Eh, pues saben, tiene que ser una sola gota, por circulito, que no rebase la línea punteada, que sea suficiente como para impregnar correctamente el papel filtro y ya una vez que lo tomamos, pues hay que secarlo correctamente. Todas estas pues son inadecuadas. Falsos negativos en el tamiz, todos los que ya comentamos, prematurez, los síndromes, enfermos graves, transfusiones, este es muy importante, transfusiones previos a la toma del tamiz. Si transfundiste al paciente, hay que esperar al menos 48 horas para poder tomarle el tamiz, porque si no te va a salir alterado. Puede que no se detecte esa elevación de TSH que necesitamos ver. Uso de corticoides o dopamina también pueden afectar ahí el resultado de la TSH y en el hipotiroidismo congénito central. Falsos positivos, que significa sale alta la TSH, pero en realidad no lo es. Uso de anticoagulantes o que hay un punto de corte inadecuado, esto es para el laboratorio, pero sí ellos tienen que estar y ser muy cuidadosos con el método de laboratorio que utilizan y los puntos de corte para ese método y el tipo de población, ¿no? Sobre el que va dirigido. Ahora, la prueba confirmatoria a todo paciente sospechoso de hipotiroidismo congénito se le tiene que hacer la prueba confirmatoria y esta es el perfil tiroideo, toma de TSH, T4 total y T4 libre. El valor a partir del cual ya diagnostiquemos hipotiroidismo congénito varía dependiendo del método de laboratorio que se haya utilizado. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta el punto de corte del laboratorio que está reportando el perfil. En general, en la bibliografía se manejan estos niveles como para ya diagnosticar o confirmar el hipotiroidismo congénito. TSH mayor a 4, T4 total menor a 4 y T4 libre menor a 0.8. Todas las unidades pues son diferentes. Algoritmo diagnóstico, si ya hicimos nuestro tamiz entre el tercer al quinto día de vida, la TSH salió normal, o sea, reportan un tamiz normal. Continuamos con el control del niño sano. Si la TSH está elevada, es un caso probable de hipotiroidismo congénito y entonces hay que hacerle la prueba confirmatoria. Para este punto debemos referirlo a pediatría y si es posible endocrinología pediátrica, si tenemos acceso al servicio. Y en caso de que no tengamos ninguno de los dos, pues hay que aprender entonces qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como personal a lo mejor de enfermería, sé que pues a lo mejor no les corresponde, pero tienen que conocer el procedimiento y médicos generales. Dependiendo del resultado, pues es lo que se va a diagnosticar. Si el perfil está normal, pues ya se continúa con el control de niño sano. Si la TSH está elevada y la T4 libre está baja, diagnosticamos hipotiroidismo congénito. Si, por ejemplo, la TSH estuviera alta con una T4 libre normal, esto está compensado, es un hipotiroidismo subclínico, hay que vigilarlo. Y si está muy alta la TSH, así nos lo reporta el algoritmo, que hay que iniciar tratamiento de inmediato, pero en realidad en cualquier caso, o sea que se confirme hipotiroidismo congénito, hay que iniciar tratamiento de inmediato. Estudios complementarios, radiografía de rodilla, no es indispensable para el diagnóstico, la mencionan en la bibliografía, hay que conocerla, qué es lo que buscamos normalmente si tenemos una adecuada función tiroidea inútero,
A las 38 semanas de gestación ya tenemos nuestros núcleos de la rodilla, que son estos puntitos de aquí. Son los núcleos de crecimiento del fémur y el proximal de la tibia. Entonces, cuando no tenemos producción de hormona tiroidea in útero, no salen estos puntitos en la radiografía. Esto se llama signo de la rodilla vacía y corresponde con atireosis, o sea, que la radiografía de rodilla solamente nos sirve para orientarnos a que tenga o no atireosis, porque incluso si tuviera alguna otra forma de hipotiroidismo congénito, donde sí tuvo una ligera producción de hormona tiroidea, esto probablemente pues no va a tener estas características, sí se va a ver el núcleo. Gamagrama con tecnesio 99. Este es un estudio que nos sirve para valorar la anatomía de la glándula tiroides y sus características, la localización y la captación que tiene también. Entonces, pues es de mucha utilidad. Aquí tenemos el ultrasonido de tiroides, que también es muy útil, también para características anatómicas en general. En caso de tiroides ectópicas, pudiera ser que no la encontremos con ultrasonido y que ahí sea necesario realizar el gamagrama. Si tenemos el recurso para hacer estos estudios de inmediato, se hacen. De otra manera, no se hacen. Los estudios complementarios no deben retrasar el inicio del tratamiento. Eso nos tiene que quedar muy claro. Aunque no sepamos exactamente la etiología, tiene hipotiroidismo congénito, sabemos los riesgos que implica, no retrasamos el tratamiento. En caso, por ejemplo, de que sí tengamos acceso al gamagrama, tenemos que hacerlo antes de darle levotiroxina, porque si no ya no nos sirve, ya no capta. Entonces, por eso es como recalcar tanto que no retrase el inicio del tratamiento. En ciertos casos se necesita revalorar el diagnóstico, por ejemplo, cuando se sospecha de un hipotiroidismo congénito transitorio o que no supimos la etiología. Entonces, esto se pudiera hacer pasados los 3 años de vida, porque durante los primeros 3 años de vida es que se desarrolla el 85% del sistema nervioso central del niño. Entonces, durante ese periodo de tiempo no le podemos quitar el tratamiento. ¿Sale? Para revalorar el diagnóstico se tiene que suspender el tratamiento por 4 semanas, le tomamos su perfil tiroideo, tomamos tiroglobulina. Si se confirma el diagnóstico, entonces se pueden hacer los estudios de imagen y ya, pues ahora sí concluir con el diagnóstico etiológico. Por ejemplo, si fuera una dishormonogénesis, pues a veces ahí está un poco más difícil, entonces no lo vamos a poder determinar. El tratamiento. La meta del tratamiento es un adecuado desarrollo neurológico y un crecimiento normal, son de las cosas donde más repercusión va a tener y que pueden llegar a ser irreversibles. Entonces, es donde más ojo ponemos, principalmente al aspecto neurológico. Lo que se da de tratamiento es T4, ¿sale? Esa es la levotiroxina. Tenemos en el mercado también T3, que pues es la hormona que al final vaya a hacer el efecto, se antojaría darle T3, pero el medicamento pues es de vida media más corta, es un poco más inestable, entonces por eso no se prefiere utilizarlo. La T4 se tolera muy bien y se transforma en T3 y les funciona perfectamente. La indicación actual es que se inicia el tratamiento en las primeras 2 semanas de vida. Entonces, por eso lo importante de hacer todo este procedimiento bien y todo con el protocolo que debe de ser para que rápidamente se resuelva y se llegue al diagnóstico e iniciemos tratamiento oportuno para evitar cualquier daño al cerebro del bebé. La dosis inicial se recomienda de 10 a 15 microgramos kilo día, pero esto va a depender del nivel de hormonas tiroideas, de los datos clínicos que presenta el niño. Entonces, sí es variable, pero en general se recomienda esta dosis. En este cuadrito vienen dosis recomendadas por edad, pero siempre nos basamos en la clínica y en los estudios de laboratorio. Ahora, bioquímicamente, ¿cuáles son las metas? Que la T4 y la T4 total y libre estén por arriba de la mitad superior del rango normal y la TSH esté abajo de 10.
queremos que esté, incluso si se suprime, no pasa nada, siempre y cuando no tengamos datos clínicos de sobresustitución, podemos mantenerlo así. ¿Cuáles son estos datos de sobresustitución? Que tenga taquicardia, esté muy irritable, inquieto, con diarrea, muy caliente. Si llega a presentar esos datos, pues sí, hay que bajarle la dosis porque nos estamos pasando, ¿sale? Pero si no, podemos continuarla de esa forma para asegurar un adecuado aporte. La levotiroxina, hay que hablarles a los papás con mucha claridad, especificarles pues la importancia de la levotiroxina, del tratamiento sobre el desarrollo neurológico que le puede llegar a causar problemas irreversibles, retraso, a todos niveles neurológicos, para que estén conscientes de la importancia y que no lo vayan a suspender por ningún motivo. La levotiroxina, cuando se administra, tiene que estar con el estómago vacío el niño. Entonces, siempre es en ayuno, solamente con agua natural, no se acepta ninguna otra cosa para su ingesta porque no se absorbe bien. Lo recomendable es que el proceso ahí para diluir y demás sea en una cuchara de metal y para triturarla. No se recomienda nada de plástico porque los grumos se pueden quedar ahí. Podemos colocar el trozo de pastilla, que corresponda, ponerle agüita, y ya de ahí tomar la dosis que corresponda, dárselo directo en la cucharita al bebé, evitar las jeringas si se puede, porque en el plástico de igual manera se quedan boronitas de medicamentos, ¿sale? Entonces, de esta manera es la correcta. Tenemos que esperar 1 hora para ingerir alimentos posterior a que se administre la levotiroxina y es importante tener en cuenta que hay interacciones de la levotiroxina con muchos medicamentos. Uno de los más utilizados en los niños, pues es el hierro. Entonces, una vez que se toma su levotiroxina, hay que esperar al menos 4 horas para poder administrar cualquiera de estos medicamentos. Con los anticoagulantes orales también hay que tener mucho cuidado porque pueden incrementar el riesgo de sangrado. El seguimiento es importantísimo también, ¿sale? Tenemos que asegurarnos de que mantenga pues adecuado desarrollo durante su infancia y que los niveles hormonales estén correctos. Entonces, se tiene que hacer muy estricto. Aquí vienen en este cuadrito las recomendaciones por la Asociación Americana de Pediatría para los chequeos, tanto clínico como bioquímico. Hay que vigilar el crecimiento, el peso, la talla, el perímetro cefálico, los hitos del desarrollo que se refiere a pues todo el desarrollo neurológico, o sea, neurodesarrollo. Hay que referirlos a estimulación temprana, eso es bien importante, aunque no veamos datos de retraso, les ayuda bastante para evitar que se retrasen precisamente. Es evaluación de la función auditiva y por parte de psicología se puede solicitar también valorar el desarrollo mental a partir de los 2 años de edad. Hay que vigilar muy estrictamente la velocidad de crecimiento. En este cuadrito vienen, dependiendo de la edad, cuánto se espera que crezcan. Entonces, si por ejemplo tenemos descontrol hacia el hipotiroidismo, o sea que nos haga falta dosis, la velocidad de crecimiento baja. Y por otro lado, si está sobresustituido, eso pudiera hacer que se nos vaya la velocidad para arriba. Entonces, bien importante vigilarla. De igual manera, la edad ósea. Hay que empezar a vigilarla a partir de los 6 meses de edad y pues se sugiere que cada año le estemos tomando para ver que vaya acorde a la edad cronológica. No tiene que ir exactamente en el mismo año o en el mismo mes de edad cronológica, pero tenemos márgenes dependiendo de la edad. Puede ser 1 año hacia arriba o hacia abajo de su edad cronológica y es normal, o 2 años, depende de la edad que tenga, pero esta evaluación ya se hace por endocrinología pediátrica. Prevención del hipotiroidismo congénito. La prevención se hace pues en el embarazo. Hay que vigilar muy bien a la mamá, asegurarnos de que tenga buen aporte de todo lo que se necesita, ¿verdad? Entonces, tomarle su perfil tiroideo antes de las 16 semanas de gestación, asegurarnos que tenga una adecuada ingesta de yodo
que tenga adecuado control de patología tiroidea, si es que pues ya lo padecía o si se diagnostica durante el embarazo, pues con mayor razón. Evitar el consumo de amiodaronas, salicilatos, DFH, porque estas pueden ahí evitar el adecuado aporte de hormona tiroidea al bebé. Y la toma del tamiz metabólico. No previene como tal el hipotiroidismo congénito, pero nos previene el retraso mental. Entonces, importantísimo. Ahora, en este cuadrito se muestra la dosis de yodo recomendada por la OMS por grupo de edad para que sepamos cuánto es lo que tenemos que consumir y que vean cómo se incrementa la necesidad de yodo durante el embarazo. Y en este cuadrito vienen varios alimentos y las cantidades de yodo que te aportan para que sepan pues de dónde lo pueden obtener. Como conclusión, el hipotiroidismo congénito es la primera causa de retraso mental prevenible. Es muy importante que haya una adecuada técnica en la toma del tamiz metabólico por parte pues del personal de enfermería, que son los expertos, para no retrasar el diagnóstico de nuestro niño y que tenga un tratamiento oportuno. Al obtener resultado sospechoso, hay que iniciar con todo el protocolo y darle el tratamiento lo más pronto que se pueda. Si, por ejemplo, nos encontramos en una localidad en donde sea difícil tomarle su tamiz, perdón, su prueba confirmatoria, pero ya tenemos el tamiz sospechoso, se pudiera incluso empezar tratamiento si tenemos datos clínicos o si está muy alterado el perfil, perdón, el tamiz metabólico. Entonces, solo tenerlo en cuenta. El algoritmo dice que le tomemos su perfil, eso es lo ideal, pero zonas de muy difícil acceso, iniciemos tratamiento, ¿sale? Su desarrollo neurológico depende de esto. La evaluación clínica y hormonal es trascendental durante los primeros 3 años de vida.